Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro del día de hoy, en el cual iniciamos el día número 20. Iniciamos una nueva etapa de nuestro camino de preparación. Como todos los días les pido que me ayuden a decir si se escucha bien el sonido, si estamos bien de sonido o hay alguna dificultad. Le subí todo el volumen al teléfono. Por favor me confirman si se escucha bien. Avísenme si se escucha. Perfecto. Ahí está Lourdes avisándome, está Gladys y Janet también avisándome, está Paola. Algunos ya los identifico, otros no los identifico. Cuando fijo bien, ok, perfecto. Se escucha perfecto, entonces si hay dos o tres que me escuchan bien, está María también allí, del arte religioso, que colabora todos los días y está acompañándonos y guiándonos también. Pues bienvenidos. Todos los días iniciamos diciendo: alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos colocamos en la presencia de Dios, al Espíritu Santo, y le pedimos a Él que nos ayude para conocer, para amar, para respetar realmente a la Santísima Virgen María durante estos días que nos corresponden iniciar el día de hoy. Te saludo, María, hija predilecta de Dios Padre. Te saludo, María, Madre admirable de Dios Hijo. Te saludo, María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Te saludo, María, templo augusto de la Santísima Trinidad. Te saludo, María, querida dueña y bondadosa Madre mía, reina de mi corazón, vida, dulzura y esperanza mía ante Jesús. Corazón y alma mía, soy todo tuyo, cuanto tengo tuyo es. Oh Virgen más bendita que todas las puras criaturas, te pido que tu alma more en mí para glorificar al Señor, que tu espíritu habite en mí para regocijarse en Dios. Oh Virgen fiel, ponte como un sello amoroso sobre mi corazón, para que en ti y por ti sea yo encontrado fiel ante los ojos de Dios. Oh Madre de bondad, concédeme la gracia de contarme hoy en el número de aquellos a quienes amas, enseñas, nutres, diriges, proteges como hijos tuyos. Amén. Y por ser esta la fase especialmente dedicada al conocimiento de María, estaremos rezando también durante 7 días esta poderosa, significativa y gran oración de San Bernardo llamado Acordaos. Tal vez muchos de ustedes la saben ya de memoria. Acuérdate, oh piadosa Virgen María, desatadora de nudos, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu clemencia e implorando tu socorro hayan sido desamparados por ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre del Verbo, no desoigas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. María, desatadora de nudos, ruega por nosotros. Manto de María, cúbrenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a ahora sí estamos a la mitad de nuestro camino de consagración. Hemos recorrido más de la mitad de los días, pero en la estructura que venimos señalando, estamos justo a la mitad. Hoy es el día número 20 y durante estos 7 días estaremos tratando de conocer a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Que la paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que supo transformar en la cruz el dolor y el sufrimiento en una fuente de esperanza y de redención, esté con cada uno de ustedes. Hoy estaremos pidiéndole a la Santísima Virgen María, ¿sí?, por el nudo del dolor y del sufrimiento. María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión
desata el nudo del dolor y del sufrimiento. Ya lo dije, estamos a la mitad de nuestro camino de preparación en la estructura que hemos organizado para llevar este camino de una manera esquemática, sintetizada, de camino espiritual, de reflexión y de encuentro. Muchos de ustedes, ojalá que no se desanimen. Hay un dicho popular en Venezuela que se dice: tanto nadar para morir a la orilla. Ojalá que los que me han acompañado durante este camino no se desanimen a mitad de camino, porque sería como eso, nadar, tratar de hacer un camino para terminar allí y no continuar. Ojalá que no pase eso entre ustedes. Paciencia, hermanos. Dios obra a su tiempo. Algunos de ustedes podrán decir: pero no hay cambio en mi vida, no hay esto, no hay lo otro. Las tentaciones del enemigo. Confianza, perseverancia. Lo dije el primer día del camino, de que iniciamos este camino. Esto es un camino de esfuerzo, es un camino de trabajo. Nada viene como por arte de magia, nada viene con una varita mágica. Dios está con nosotros, nos ayuda, nos da la herramienta. Estamos apenas sembrando la semilla de la fe y haciendo el trabajo de sustituir unas creencias falsas por otras verdaderas. Todo tiene su tiempo bajo el sol, como dice el libro del Eclesiastés 3:1-14. Léanlo. El día menos pensado, nos vamos a sorprender reaccionando en forma diversa a cómo lo hacíamos antes. Y es allí cuando muchos de nosotros nos vamos a acordar. Ese padrecito que yo escuchaba en las noches tenía razón. Mira, ya no pienso como antes. Ya no quiero hacer más esto. Ya reacciono de una manera distinta frente al pecado, frente a las adversidades, frente al nudo que nos ata, frente a la dificultad por la cual tenemos mayores momentos de oración. Te darás cuenta de que casi sin proponértelo, la gracia del Espíritu Santo actuará y te ayudará a caminar junto a María de una manera distinta. Y es allí cuando nosotros podemos decir de una manera, ahí sí de una manera mágica, realmente el nudo ha sido desatado. Realmente yo he cambiado, realmente esta persona ha cambiado, realmente esta situación ya no es la misma, porque la gracia de Dios ha obrado. Pero para ti, que ya sientes que varios de tus nudos se han desatado, gracias a Dios he recibido muchos mensajes de personas hablándome de testimonio, dando testimonio de que realmente han hecho un camino de conversión en la primera parte de abandono del mundo, en la segunda parte de conocimiento de sí mismo. No cantemos victoria, no vamos a cantar victoria. Recordemos la oración del día de ayer, solo por hoy, como nos lo enseñó ayer nuestro Papa Bueno Juan XXIII. Así que vigilantes, alertas, no den nada por supuesto, no den por ganada la batalla, no den resquicio al demonio, al enemigo, como nos lo advierte nuestro Padre en la fe, San Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 27, es decir, no dejen grietas abiertas, no le den la ocasión, no le den la oportunidad de que vuelva a seducirlos, para no volverse a atar, a amarrar al pecado y a tantas oraciones, tantas lágrimas, tantas cosas que les han costado a ustedes. Como les decía un día, no dejen una ventana abierta, un pedacito de la ventana para que entre el huracán y vuelva a destrozar todo dentro de ustedes. No le den oportunidad. Huir de la ocasión de pecado. Cuando les citaba aquel gran teólogo Rollo Marín que nos da esas 4 características o 4 pasos para enfrentar al mundo. No se olviden de eso. No se den por vencidos. No, yo ya lo logré todo. Este camino de consagración maravilloso, hasta el día de hoy ya lo logré. No. Este es un camino que tendrá que lucharse siempre, que tendrá que caminarse siempre. Debemos cada 24 horas renovar ante nuestro Señor ese empeño de renovar nuestra consagración con el Papa Juan XXIII. Solo por hoy seré libre, solo por hoy seré feliz, solo por hoy
elijo ser propiedad de Dios. Solo por hoy renuncio al pecado. Solo por hoy voy a trabajar esto. Solo por hoy voy a lograr caminar de esta manera. Porque para muchos de nosotros eso de decir para toda la vida o no lo voy a hacer más nunca, se puede convertir realmente en algo inexistente. Es algo muy cuesta arriba y a veces no lo cumplimos. En cambio, si nos ponemos una meta cortica, una tarea realizable, ¿sí? A mí me llama la atención poderosamente cuando confieso. Las personas con poca fe no lo entienden, ¿no? Uno les manda a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y se quedan así como tristes. Pero solamente eso voy a hacer, solamente voy a hacer eso. Y si uno le manda cosas difíciles, pero cosas tan difíciles, Padre, me manda a hacer, eso es imposible realizar. A veces para las cosas verdaderamente de Dios que nos hace un camino sencillo, como por ejemplo rezar el rosario, qué cosa más sencilla, qué actividad, qué oración más bella para contemplar la vida de Cristo sencilla. Nos podemos aprender los misterios del rosario en una semana si queremos. Pero nos parece tan sencillo, nos parece tan insignificante, nos parece como que eso no sirve, porque es sencillo. Pero volvemos al primer día, cuando las cosas, cualquiera que nos dice una cantidad de barbaridades y mentiras que nos conduce por el camino del mal, allí sí hacemos muchísimas cosas. No nos dejemos engañar, solo por hoy. Solo por hoy voy a controlarme, solo por hoy voy a hacer esto, solo por hoy todo lo que hemos meditado durante estos 20 días. Culmino esta corta introducción, como lo hago todas las noches, diciendo que el día de mañana voy a subir a mi cuenta un instrumento importantísimo para mí, como lo es la ficha del participante. Los que han hecho conmigo consagraciones saben que soy metódico, me gusta el orden, me gusta el respeto, me gusta saber las cosas, los tiempos, las personas, ¿de acuerdo? Entonces hay una ficha que voy a subir allí, muy sencilla, con el nombre, con la dirección, con el país, qué les pareció, una evaluación también sobre el camino de consagración, sobre temas, sobre propuestas. Los que tienen a bien dejan el teléfono, los que tienen a bien dejan el correo, porque eso nos permite también a nosotros evaluarnos, conocernos. Allí también voy a colocar algunas preguntas importantes sobre su matrimonio, sobre su necesidad espiritual, cosas que alimentan también desde esta parte, desde este lado de la cámara, para nosotros poder crecer, para poder hacer realmente una interacción. Entonces, lo voy a repetir al final. Ya saben que a partir de mañana allí en el perfil de Padre José y de San Pablo va a aparecer ficha consagración a Jesús a través de María, desatadora de nudos. ¿De acuerdo? Segunda parte de nuestro tema del día de hoy. El verdadero conocimiento de María según San Luis María Grillot de Montfort. Hoy iniciamos ya no el conocimiento de nosotros mismos, sino el conocimiento de esta bella dama, de esta bella señora, de esta nuestra reina, la Santísima Virgen María, que en esta oportunidad la estamos venerando bajo la advocación de María desatadora de nudos. Terminada la fase dedicada al conocimiento de sí mismo, ayer, debemos volver a considerar las grandezas de María según San Luis María Grillot de Montfort, quien es, por así decirlo, un gran metodólogo en nuestro camino de preparación. No hay santo, no hay escrito que nos lleve a un verdadero conocimiento y a una verdadera devoción como lo ha hecho San Luis María Grillot de Montfort. Por eso hemos querido actualizar el método montfortiano para esta consagración que estamos ahora realizando y que vamos a mitad de camino. Son unos días para estar pegados a nuestra Madre, para conocerla, para intimar con ella. En esta ocasión nuestro santo nos advierte en los numerales 90 y 95. Vamos a tratar hoy los numerales del Tratado de la Verdadera Devoción 90 y 95 sobre la deformación del culto mariano, que en nuestra iglesia
Es muy común, que en la sociedad de hoy es muy común, una deformación, una malinterpretación, una mala formación sobre el culto a la Santísima Virgen María. Aquellas falsas devociones que se confunden fácilmente con la verdadera, afirma San Luis María Grillot de Montfort. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que tiene una imagen de la Virgen María, presenta una imagen de los santos, tiene intenciones de hablar y de vivir un compromiso desde la fe católica. San Luis María Grillot de Montfort dice: el demonio busca llevar consigo a las almas falsificando la devoción a la Santísima Virgen María y a Jesús. Repito, el demonio busca llevar consigo a las almas falsificando la devoción a la Santísima Virgen María y a Jesús. Un ejemplo de esta terrible situación sacrílega, falsificación que hace el demonio para llevarle al infierno, utilizando la falsa devoción a la Virgen María, muy común en la actualidad, es la sincretización que ocurre en la religión yoruba, o mejor conocida como los santeros. Los santeros, la nueva era, la vamos a hablar poco a poco. Muchas otras corrientes que utilizan la imagen de la Virgen, la imagen de Jesús, la imagen de los santos, ¿sí?, para tergiversar la verdadera devoción. Y aquí quiero enviar un mensaje profundo de respeto, de tolerancia a todos nuestros hermanos santeros. Puede ser que aquí me escuche alguna persona que esté inclinada, que le estén hablando, que esté participando de esto. Con todo el respeto, ¿no? Contra el pecado y no contra el pecador. No quiero ser irrespetuoso, porque cada uno es libre de tomar el camino, de creer y de hacer lo que mejor le convenga. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Sin embargo, desde esta parte, estoy en la obligación de advertir a todo aquel que quiera hacer un camino verdadero de santidad, bajo la normativa, bajo la Iglesia Católica, bajo lo que dice la palabra de Dios, bajo lo que dice la doctrina. Estoy en mi derecho como sacerdote de advertir y de decir cuáles son los errores que hay de esta creencia, de esta forma de vivir una religión, la religión yoruba, la religión de los santeros. No es mi intención, repito, ofender a nadie, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque son religiones, son movimientos sectarios diferentes, que tienen dioses diferentes y practican ritos diferentes al nuestro. Solo que en la santería yoruba, algunas advocaciones marianas se sincretizan, es decir, se mezclan, se confunden con las personas algunos orichas o deidades africanas. Ustedes ven una imagen de la Virgen y dicen, esa es la Virgen que está en la Iglesia Católica, a la que yo voy, que está en mi templo, pero no es de esta manera que lo entienden. Por ejemplo, a la Virgen de la Merced la sincretizan con Obatalá, así le llaman, Obatalá, o Oricha Mayor, que a la Virgen de Regla se la sincretiza en la tradición yoruba con Yemayá, Madre del Mundo y de los Mares, a Oshun con la Virgen de la Caridad del Cobre, o Ayá, con la Virgen de la Candelaria, a Eleguat con el Santo Niño de Atocha, y a otro oricha llamado es Oduat, con el Santísimo Sacramento, y así por el estilo, con muchas otras devociones. Esto realmente es una barbaridad para un católico. Repito, no quiero ofender a nadie, solo soy un sacerdote que expone la doctrina católica como es. No vamos a condenar. Yo no voy a decir que están en el infierno, esto, lo otro. Estoy diciendo que están en el camino equivocado. El cielo es un regalo de Dios. El infierno es también de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Pero ningún católico cristiano de profesión firme en la fe
puede estar sirviendo a dos señores. Yo voy a la misa, pero también voy a esta religión, me parece interesante, me parece muy lindo, me parece que es el mismo Dios, es lo mismo, es la Virgen. No es lo mismo. No es lo mismo. No es el mismo sentido. No estamos en sintonía con eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay gente detrás de la fachada de una devoción católica? Esconden a esas deidades ancestrales africanas, y esto no puede ser. Detrás de esa imagen que ha calado, que tiene un profundo significado teológico, espiritual, entonces esconden una deidad, es decir, un Dios falso, que ellos dicen que existe y que tiene una función. Tienen las sagradas imágenes de Dios y los santos, van a la iglesia a buscar agua bendita, a que el Padre les bendiga, a que el Padre les haga una cosa y otra, pero también estas están prendadas de un sincretismo religioso, ¿sí? Entonces manillas, collares, animales, frutas, eso es lo que ustedes tienen que aprender, y si no lo conocen, es sincretismo, unir una cosa con otra. Y lo más triste es que a veces encuentro católicos que dicen, es que es tan lindo, es que es tan bonito, ellos tienen el mismo Dios, tienen la Virgen que nosotros adoramos, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, por favor. Esto no nos ayuda, hermano, en nuestro camino. Esto es profanar el nombre de Dios y el sagrado culto de la tría, es decir, la adoración a Dios, que le debemos. Esto se llama idolatría, rendirle culto a un falso Dios. Esos orichas son ídolos, no son Dios verdadero, revelado en la Biblia. Pero como dice San Luis María Grillot de Montfort, el demonio busca llevar consigo a las almas falsificando la devoción a la Santísima Virgen María. Falsifican la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y en la internet, en el Instagram, hay guacales de personas que utilizan las imágenes, que utilizan la palabra de Dios incluso, para engañar. Debemos estar muy atentos. ¿Quién es? ¿Qué es lo que propone? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace? ¿Hacia dónde conduce? No podemos estar hablando un lenguaje y hablando otro lenguaje. Eso no es de Dios. Acuérdense, la iglesia. Hablemos de latría, dulía e hiperdulía. ¿Qué es la latría? Es la reverencia, el culto, la adoración que solo se le debe a Dios y a nadie más. Si nosotros adoramos otros dioses, estamos haciendo idolatría. La latría es adoración a Dios. La dulía, culto que se le atributa a los ángeles y a los santos. Culto a San Miguel Arcángel, a San Rafael, a San Gabriel, al ángel de la guarda. Nosotros los católicos damos culto. Eso se le llama dulía. La hiperdulía es el culto que le damos a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y Madre de Jesús. Este camino que vamos hacia Jesús, nosotros estamos haciendo hiperdulía, es decir, estamos rindiéndole culto, estamos venerando a la Virgen María como suprema intercesora ante Dios. La protodulía es el culto que hoy, precisamente miércoles, le damos a San José como padre adoptivo de Jesús. Protodulía. Y el culto, la veneración, la admiración, el respeto a los ángeles, a los santos. El culto, damos culto a los santos. Venerar. ¿Qué significa venerar? ¿Qué significa venerar? Respetar en sumo grado, dar culto a nuestra Madre, a los santos, a lo sagrado, a lo puro, a lo loable. Por eso llamamos venerable. Cuando una persona muere con olor a santidad, una persona buena, la iglesia, el primer estudio que hace es declararlo venerable. Es una persona digna de tener en cuenta sus escritos, su vida, su testimonio. Veneramos, no adoramos. Al único que adoramos es a Dios.
y nosotros lo hacemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prosigue San Luis María Grillot de Montfort. Conocer las falsas devociones a María, para evitarlas, y la verdadera para abrazarla. Conocer de entre diferentes formas de devoción a la Virgen Santísima, la más perfecta, la más agradable a ella, la más significativa al Señor y la más santificadora para nosotros, a fin de que la elijamos. Repito, conocer las falsas devociones a María para evitarlas y la verdadera para abrazarla. Conocer de entre las diferentes formas de devoción a la Virgen Santa, la más perfecta, la más agradable a ella, la más agradable al Señor y la más santificadora para nosotros, a fin de que elijamos a la Santísima Virgen María. Nosotros le rendimos una veneración, ¿sí? San Luis María nos explica que para él existen 7 tipos de falsos devotos y falsas devociones a María, que yo quisiera que ustedes vayan rumiando durante estos días. Hoy, por razones de tiempo, solamente vamos a tratar 2. Esto lo estamos tomando del Tratado de la Verdadera Devoción a María de San Luis María Grillot de Montfort. San Luis habla de 7 falsos devotos o 7 falsas devociones a la Virgen. Primero, los devotos críticos. Estos son aquellos doctores orgullosos, muchos de ellos, lo digo con dolor, sacerdotes, obispos incluso, que tienen cierta devoción a la Virgen, pero critican todas las prácticas de piedad que las personas simples cumplen, inocente y santamente, en honor de la Virgen, como el rosario, las coronillas, las oraciones, los trisagios, las novenas. Ponen en duda todos los milagros, relatos y apariciones referidos por autores dignos de crédito, que demuestran los favores y el poder de la Santísima Virgen María. María es la Madre de Dios y basta. Hay que poner en duda eso del rosario, hay que poner en duda eso de las coronillas, hay que poner en duda eso de las novenas. Devotos críticos, dice San Luis María Grillot de Montfort, los que creen que con el conocimiento, con el saber, con la soberbia, creen saber más que todo. Ese es una falsa devoción a la Virgen María. Devotos críticos. El segundo tipo de devoto, los devotos escrupulosos, son aquellos quienes temen que por honrar a la madre deshonran al hijo. Aquí entramos en el mundo protestante. Si nosotros le rendimos veneración, si nosotros le rendimos culto a la madre, estamos siendo y estamos traicionando al hijo. Y nos olvidamos de aquellas bellas palabras de Jesús y de María. Mujer, no me ha llegado la hora aún. Y la Santísima Virgen María se va en silencio y le dice, hagan lo que Él les diga. Porque María conoce el corazón de su Hijo. María lo llevó en su seno. María cumplió hasta el último segundo de su existencia la voluntad del Padre que le enviaba para una misión específica. Estos devotos escrupulosos ven con gran pesar que delante de un altar de la Virgen haya más personas arrolladas que delante del Santísimo Sacramento, por ejemplo, o como si las dos cosas fueran incompatibles, o como que si los que ruegan a la Virgen no rezaran a Jesucristo por medio de ella. Lo que estas personas dicen en cierto sentido es verdadero. Sin embargo, de acuerdo a la aplicación que ellos hacen para obstaculizar la devoción a María, es una sutil insidia del maligno, escondida bajo el pretexto de un bien mayor, porque nunca se honra más a Jesucristo como cuanto más se honra a la Virgen Santa. Lo primero que debe hacer un católico al entrar a un templo católico es buscar dónde está el Santísimo Sacramento, dónde está aquella lucecita encendida, dónde está aquella velita encendida.
porque allí está lo más sagrado, lo más puro, el Santísimo Sacramento, y a Él vamos y adoramos. Pero no tiene nada de malo tampoco si yo me coloco a rezar allí frente a la Virgen y yo sé que a través de ella, como lo estamos haciendo en este camino, estamos yendo a Jesús, porque Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida, y a Él le rendimos adoración. De hecho, se le honra a ella para honrar más perfectamente a Jesucristo, y nos dirigimos a ella como la vía que conduce a la meta hacia la que estamos yendo, Jesucristo. De hecho, la Iglesia en la oración del Ave María bendice en primer lugar a la Virgen Santa y después a Jesucristo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Las primeras palabras que nosotros dirigimos en esta oración es a María. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. No porque María sea más importante que Jesús o igual que Él. Colocamos al igual María y Jesús, es lo mismo. No. Sino porque es necesario bendecir primero a la Madre para bendecir más perfecto al Hijo. Bendecir a aquella que con su obediencia, con su humildad, con su sí, ayuda al proyecto de Dios. Porque cada uno de nosotros también, Dios nos ha creado a imagen y semejanza para que alcancemos la salvación, para que venzamos el mal, para que, ayudados por la gracia de Dios, podamos alcanzar la gloria del paraíso. Por eso hoy decimos, María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión. Desata el nudo de nuestra vida, el nudo que está aprisionándonos, ese nudo que no nos lleva a ninguna parte del sufrimiento y del dolor. Amén. Entramos en la última parte de la reflexión del día de hoy. Acuérdense, iniciamos hoy un camino de conocimiento de María. Hoy solamente he tratado de explicar las dos falsas maneras de devoción a María: los devotos críticos y los devotos escrupulosos. Durante los siguientes días voy a tratar las siguientes falsas devociones a María. Hoy vamos a desatar y vamos a pedir a Dios que por intercesión de María sea desatado el nudo del dolor y del sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros seguramente tenemos dolor, tenemos sufrimiento? Voy un poco rápido porque el tiempo nos apremia. Cuando hablamos de sufrimiento, expresamos la experiencia subjetiva que tenemos a causa del dolor. Es decir, cuando tenemos una enfermedad física, por ejemplo, perdemos la salud y el dolor es fruto precisamente de esa pérdida que la salud a nivel físico nos ha causado. Asimismo, tenemos sufrimientos psicológicos, frustraciones, tristezas o existenciales, depresiones, vacíos, sin sentido de la vida, pérdida del sentido propio de lo que somos y tenemos. Pero también hay sufrimientos espirituales, como los pecados. Incluso en este momento algunos de nosotros tal vez estemos sufriendo de algún tipo de dolor. No solo estoy hablando del dolor físico. Algunos están sufriendo de dolores emocionales, miedo, preocupación, inseguridad, sentido del dolor del corazón roto, depresión, inseguridad, preocupación, miedo, vergüenza, culpa, soledad. ¿Cuántas cosas podemos estar sufriendo en este momento? Algunos están sufriendo dolores psicológicos, dolores mentales, sintiendo el dolor de la confusión sobre lo que Dios está haciendo en sus vidas, preguntando por qué Dios está permitiendo el dolor en sus vidas, por qué me está pasando esto a mí, por qué estoy viviendo esto, por qué mi hermana, mi amigo, mi hijo está pasando esta situación.
Algunos pueden estar atormentados por recuerdos del dolor, por remordimientos. Algunos podemos estar sufriendo por la incertidumbre del futuro. Esa es una tentación frecuente en la vida. ¿Y qué será mañana? ¿Y qué será de pasado? ¿Y qué será cuando tenga 30 años? ¿Y cuando tenga 40? ¿Y cuando tenga 70? ¿Y cuando tenga 80? Ya estoy anciano, ya no tengo novia, ya no tengo novio, ya no tengo a nadie, etcétera, etcétera. Sufrimientos que podemos estar viviendo. Otros están sufriendo dolores espirituales, sufrimientos espirituales, sintiendo el dolor del vacío, la falta del sentido por el propósito, la insatisfacción en la vida. Algunos seguramente pueden estar gritando: por favor, no más, no quiero seguir más. ¿Cuántos gritos como sacerdote experimentado de personas? Padre, ya no quiero sufrir más. Viendo todo el dolor que la plaga de nuestras propias vidas, que plaga nuestras propias vidas y nuestro alrededor, ¿cómo podemos hacer nosotros que el dolor no sea una maldición, sino una fuerza de esperanza? Esa es la gran pregunta sobre la cual ahora quiero indagar. ¿Cómo nosotros podemos convertir ese dolor en alegría? ¿Cómo podemos nosotros hacer un camino de santidad? ¿Cómo nosotros podemos hacer un camino de transformación de nuestra vida, aún en el dolor, aún en los momentos límites de la vida, aún en los momentos en los cuales nos sentimos, como dicen los portugueses, atrapados? Me encanta esa palabra en portugués, atrapados, ¿no? Atrapados. Dolor y sufrimiento humano. Se trata de una cuestión ineludible en toda comprensión filosófica sobre el hombre. En cierto sentido, la verdad del hombre entra en una profunda crisis ante el propio dolor. El sufrimiento humano se cuestiona por el sentido fundamental sobre el origen, el sentido y el destino del hombre. Cuando la vida humana, a través del dolor, se halla en un estado de profunda indigencia, muchas veces la desesperación hace que perdamos el sentido de la propia existencia. Padre, ¿qué yo he hecho de malo para merecer esto? ¿En qué momento de la vida me equivoqué? ¿En qué momento perdí el rumbo de mi familia? ¿En qué momento perdí el control sobre mi hijo? ¿En qué momento empecé a ser distinto? ¿En qué momento perdí? Entonces empezamos a sufrir. Ciertamente, mis queridos hermanos, el mal quiebra la existencia del hombre. El mal quiebra la existencia del hombre. El pasado se recuerda tantas veces dramático. El presente se nos presenta como angustioso. El pasado, empezamos a ser dramáticos del pasado. Pero esto, pero aquello, pero si lo fuera hecho así, pero si no me hubiese casado con esta persona, pero si no hubiese tenido este hijo, pero si no hubiese estudiado esto, pero si... Empezamos a hacer un drama del pasado. Pero el presente también se nos presenta, valga la redundancia, como angustioso y angustiado. ¿Y qué pasará? ¿Y será que estoy en el camino correcto? ¿Y será que esto es? ¿Y será que esto y aquello? El futuro se nos presagia incierto. ¿Será? ¿No será? ¿Lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? Dominado por un miedo que amenaza con apoderarse del alma humana y de su libertad. El ser humano tiembla con el dolor. El hombre de todas las épocas y culturas y religiones se enfrenta permanentemente con la cuestión del sufrimiento, su verdad y su sentido, y en definitiva, con el drama concreto y real del propio dolor. Cada ser humano parece nacer a la vida amenazada por el mal del sufrimiento, que en cualquier momento puede ser acto de presencia en su existencia. Además, cada dolor es un preludio de la futura e ineludible muerte del hombre. Cuando nacemos estamos ya próximos a dejar esta vida y cada día es más cerca, está el final de nosotros. Pero ese no, para un católico, para un cristiano, ese no es el fin.
Hoy iniciamos la novena al Santo Padre Pío de Pietrelcina. Hoy 14, incluso en los Estados Unidos, se está estrenando una bella película sobre el Padre Pío. La recomiendo. He visto solamente algunos trailers, no sé si en algún momento la podré ver con la ayuda de Dios. Se está estrenando una película. Hoy es el primer día del Padre Pío y el Padre Pío tiene una oración bellísima cuando las personas se acercaban a él con este drama del sufrimiento, de la angustia, del miedo. El Padre Pío decía, y lo invitamos, hoy lo invitamos al Padre Pío que nos acompañe casi todas las noches. Tenemos un santo en medio de nosotros que está escuchándonos, que nos está ayudando, que está caminando con nosotros. Pues hoy invitamos al Padre Pío que esté en medio de nosotros, ¿sí? Porque hoy empieza su novena. Incluso en el canal de YouTube Padre José Torres está una novena que hice el año pasado, muy sencilla, muy significativa. Los que la quieran escuchar, aprender a hacerla hoy, los invito a participar. Bueno, el Padre Pío decía algo así. Espero acordarme bien el pensamiento del Padre Pío, ¿sí? El pasado se lo entrego a la misericordia de Dios. El presente lo vivo en la misericordia de Dios. Y el futuro se lo entrego a la misericordia de Dios. Palabras más, palabras menos, eso era lo que decía el Padre Pío. Todo se lo entregamos al Señor. El pasado ya pasó y no vamos a llorar del pasado. Fue lo que fue. El presente lo estamos viviendo, lo estamos compartiendo, lo estamos luchando, lo estamos viviendo y haciendo posible, trabajando, esforzándonos. No nos preocupemos por el futuro, porque el futuro es incierto y depende también de la misericordia de Dios. Todo depende de la gracia de Dios. Y el demonio siempre va a tentarnos con el pasado. El pasado fue malo, no hiciste nada, perdiste, eres un fracasado, no lograste nada. Allí va a estar el enemigo acechándonos, haciéndonos ver nada. En el presente no eres capaz para nada, no puedes lograr nada. Dios no te escucha, no vales nada y sufrimos. El futuro, no te preocupes por el futuro. En el futuro vas a estar enfermo, en el futuro no vas a tener a nadie que te vea, en el futuro no te vas a casar con nadie, en el futuro no vas a lograr nada. El enemigo viene siempre a hacernos esta jugada. Y lo más interesante es que para Dios no existe el tiempo. Dios es un eterno presente. Es una palabra que la dice mucho mi amiga Marisela Cortés de la cuenta de Jesús de la Misericordia, ¿no? Que reza la coronilla de la misericordia. La dice con mucha frecuencia y me gusta muchísimo. Nunca había caído en cuenta hasta que la escuché en ella. Dios es un eterno presente. Por eso Dios siempre es posible. Para Dios todo es posible porque siempre está allí. Por eso la misericordia de Dios. El pasado te lo entrego, Señor, tal como lo he vivido. El presente, Señor, dame las fuerzas para enfrentar las dificultades y seguir adelante, un día después de otro. El futuro, Señor, será tuyo, porque soy tuyo. El budismo, por ejemplo, plantea que el sufrimiento nace del deseo y que por lo mismo aprender a renunciar al deseo es la vía más expedita para acabar con el sufrimiento. A su vez, esta filosofía señala que hay 8 caminos que deben ser practicados libremente para que la paz y la armonía predominen en nuestra vida, el nirvana. Y que hay que huir de 5 venenos para dejar de sufrir: apego, odio, ignorancia, ego, celos. Pero para el cristiano es Cristo, el Señor de la historia, quien le da sentido a nuestro sufrimiento. Por eso a veces no comprendemos cómo una persona puede ser feliz en medio del sufrimiento. Cómo una persona puede ser feliz en medio de las dificultades. Cómo una persona en medio de una enfermedad terminal puede seguir creyendo en Dios y puede seguir alentando y puede seguir dando testimonio de vida. Porque cuando Cristo está en nuestro corazón, la historia es diferente.
La historia es completamente diferente. Con todo mi respeto, el budismo, que es una filosofía, nos lleva a huir. Y no es esto lo que dice el cristiano. Es lo que hemos hablado en días anteriores. El apego, el odio, la ignorancia, el ego, los celos. Vamos a huir de ellos. No existen. No tengo nada, no existe. No soy celoso, no soy ignorante, no odio, no apego. Y en el primer momento que se me presenta la dificultad, salen a flote todo lo demás. El cristiano, el católico, no es así. La vida es Cristo. Y el dueño de la historia, de mi historia, de la historia de mi familia, de la historia de mi iglesia, de la historia de mi grupo apostólico, de la historia de mi país, es Jesucristo el Señor, quien ha vencido la muerte y el pecado. Para los que quieran profundizar e ir más allá de lo que yo les pueda decir sobre hoy, sobre el dolor y el sufrimiento, en esta prédica, les recomiendo leer un libro, Carta Apostólico Salvifici Doloris, Salvifici Dolores, de San Juan Pablo II. Un hombre extraordinario. ¿Quién más ha sufrido en la historia contemporánea y lo ha demostrado que San Juan Pablo II? Quien explica de manera muy clara cómo Jesús es el único que le da sentido a nuestra realidad sufriente, convirtiendo nuestros sufrimientos en una ocasión para madurar el amor e incluso ayudar en la obra redentora de la humanidad. Es una mala interpretación decir que la Iglesia aprueba y dice que tenemos que sufrir. En ningún momento esta es la teología de la Iglesia. Para eso les invito a que lean este bello documento de San Juan Pablo II. En primer lugar, Cristo nos invita con todo su amor y cariño a soportar junto a Él nuestras propias momentos de sufrimiento. Vengan a mí los que están tristes y agobiados, que yo les daré descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo capítulo 11, versículo 28. Él conoce nuestros sufrimientos. No solo nos redimió del mal y del sufrimiento, sino que siendo Dios, se hizo persona para cargar con el sufrimiento, para hacer frente al sufrimiento, para enseñarnos que el sufrimiento, que el dolor, que el pecado no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, que reclama una opción de nuestra parte. El cristiano no sigue una enseñanza o doctrina. El cristiano sigue a una persona viva, que nos amó, que se entregó y murió en la cruz por nosotros. Por eso, Jesús andaba por el mundo sanando, liberando al que estaba ciego. No está bien que sufras, porque tienes una limitación. Dios ha creado al ser humano perfecto y le devolvía la vista. El que estaba sordo le devolvía su sentido. El que estaba cojo lo devolvía la vida. La mujer encorvada, que no podía acercarse, que no podía ver a los demás, que no podía alabar, que no podía ver la grandeza de Dios, le devuelve la vida. Entonces el sufrimiento no es que nosotros hacemos una teología del sufrimiento para que la gente sufra. Sufra, sigue sufriendo, no hay problema, sufra. No, si estás enfermo, vaya al médico. Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Le dio capacidades al ser humano, a la ciencia, para acompañarte. Ve al médico. Si tienes algún problema de mental, necesidad de desahogarte, de buscar alternativas, el psicólogo, el psiquiatra. Si tienes una necesidad espiritual, pide un consejo a un sacerdote, a una persona de Dios. Dios nos ayuda. Ayúdate, que yo te ayudaré. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. En segundo lugar, primero, ya lo dije, repito, Cristo nos invita con todo su amor y cariño a soportar junto con Él nuestros propios sufrimientos. Soportemos con Cristo nuestro sufrimiento. Busquemos alternativas. Segundo, que Él se conforma con Cristo. En segundo lugar, el que se conforma con Cristo sale fortalecido. Por eso es condición necesaria y suficiente
reconocer nuestra fragilidad, nuestra limitación, nuestro problema, reconocer lo que somos, ese camino que hemos hecho ayer, de conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras enfermedades, cuáles son nuestras dolencias. Y ya lo hicimos en la fase de ese conocimiento de nosotros mismos. Y aunque suene un poco paradójico, San Pablo, nuestro apóstol, nuestro gran apóstol, nos dice que es justamente nuestra debilidad donde se manifiesta todo el poder y la gloria de Dios. Segunda de Corintios 12:9. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Aquel ejemplo que les dije una vez que confesé a una persona con unos terribles pecados de vida, y le dije, estoy frente a un potencial santo. Padre, ¿me ha escuchado bien lo que me dijo? Sí, San Agustín, San Pablo y tantos otros han hecho un camino. Tú también lo puedes hacer. Tú también. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En nuestra debilidad, los grandes santos de la iglesia, por ejemplo, nuestro fundador, era una persona enferma que le daban pocos, apenas nació, fueron a presentarlo a la Virgen porque nació con una salud muy débil. El sufrimiento puede ser nuestra grandeza, puede ser una herramienta grande para servir a los demás. Jesús asume nuestra fragilidad, el mal y el sufrimiento, y a través de sus propios sufrimientos nos trae la victoria del amor. En el momento culminante de la obra salvífica de Dios es cuando Jesús muere en la cruz. Es ahí cuando se manifiesta de un modo absoluto e inequívoco el amor que Dios siente por todos nosotros. Cuando el mundo, cuando los que estaban alrededor de Jesús se reían y se burlaban, mira, este dice que va a traer la salvación y que va a ser rey. Miren cómo terminó, crucificado en una cruz. Cuando el mundo pensaba que había vencido, cuando el demonio pensaba que había vencido a Dios en una cruz, crucificando, asesinando, matando a su hijo, es allí cuando en medio del sufrimiento viene Dios a hacerlo todo nuevo. Se rasgaron las vestiduras del templo y allí Cristo nos redimió, Cristo nos salvó. Cristo nos dio la vida cuando el mundo decía que todo estaba perdido. Cuando el mundo hoy parece ser que dice que todo está perdido, que ya no hay solución, que ya no es posible construir familia santa, que ya no es posible hacer un camino de santidad, que ya no es posible nada. En medio del sufrimiento, en medio de las críticas, en medio del dolor, la iglesia dice sí es posible, porque nuestro camino está en Dios y con Dios. Cuando le aplastamos la cabeza al enemigo, es en medio del sufrimiento también, en medio de lo que el mundo dice que no vale nada, allí es cuando salimos victoriosos. El Espíritu Santo de Jesús quiere, el Espíritu de Jesús quiere que nosotros con nuestros propios sufrimientos y cruces diarias podamos cooperar con su obra salvífica. Por ello, en la medida en que me adhiero con mi propia cruz a la persona de la cruz de Cristo, estoy colaborando en la acción salvífica de Cristo. Por medio de la iglesia, dice nuestro Padre San Pablo una vez más, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy contemplando mi propio cuerpo. Voy completando mi propio cuerpo. Lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Repito, libro de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. San Juan Pablo II, en esta encíclica Salvifici Doloris número 8, nos dice: el sufrimiento humano constituye en sí mismo casi un específico mundo que existe junto con el hombre, que aparece en él y pasa, o a veces no pasa, pero se consolida y se profundiza en él. Cada hombre, mediante su sufrimiento personal,
constituye no solo una pequeña parte de ese mundo, sino a la vez aquel mundo que está en él como una identidad finita e irrepresible e irrepetible. Y es así, hermanos, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, cada quien sabe cómo vive, cómo sufre, cómo experimenta su dolor, en mayor o en menor intensidad. Unos sufrimos de una manera, otros sufrimos de otra manera. De lo que tenemos que estar seguros es que existen los lados del dolor. Ayer nos decía San Agustín que de la tristeza existen también dos lados. Uno que me lleva a Dios y el otro que me deja sumido en la impotencia y en el dolor. El dolor puede ser una copa de veneno o una copa de medicina. Dice una vez más mi querido Padre San Pablo, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce el arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso nosotros vemos personas que sufren con una vida en Cristo y para Cristo. Y personas que sufren, que se quejan, que se hacen las víctimas, que no superan el dolor, que no superan y que no ofrecen nada de eso. Decía Santa Margarita María de Alacoque, ofrezcamos nuestros sufrimientos corporales, espirituales, físicos, de la vida, de crítica, de tantas cosas, por alivio y descanso de las almas del purgatorio. Por eso quiero terminar este día de hoy precisamente pidiéndole a ustedes que ofrezcamos nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Tal vez ustedes lo están viviendo por el alivio y descanso de las almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh María, sin pecado concebida, tu protección me socorre en las penas de la vida. Revestido de tu gracia por la noche y en el día, líbrame del enemigo y sus lazos de malicia. Madre mía inmaculada, que nunca caíste en pecado, ni pude el demonio enredarte, haz que mis nudos se desaten y no caiga en tentación. Oh bendita Madre, Señora, la que desata los nudos, intercesora, abogada nuestra en toda necesidad espiritual y material, ayúdanos a desatar delante de tu Hijo los nudos que nos aprisionan, el mal, el pecado, el dolor, el sufrimiento, la falta de fe, la falta de confianza en Dios, en la providencia, el no asistir y dejarnos ayudar por los demás, por los que saben, por los que han estudiado, por los que tienen un camino recorrido. Ayúdanos a romper con las ataduras de nuestra vida en el pasado. Desata el nudo de la autorreferencialidad y la indiferencia, que nos impide ver en el otro a un hermano al que debo siempre amar y perdonar. Todo esto lo pedimos al Padre por la intercesión maternal y tu protección divina, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que por la intercesión de María, desatadora de todos los nudos, mande Dios desde el cielo a sus santos ángeles y les custodien a ustedes, a sus familias y seres queridos. Amén. Que el Señor los bendiga, haga resplandecer sobre ustedes y les conceda la paz, los favorezca, los ayude, los libre de todo mal, de todo sufrimiento, les ayude a enfrentar las dificultades de la vida y ofrecerlas para la gloria y descanso de las almas y les haga prosperar. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Feliz noche para todos, muchísimas gracias. A partir de mañana va a estar colgado allí en el perfil esa ficha que yo les pido con paciencia. Ojalá que todos me colaboren así como lo han venido haciendo, con disciplina, con entusiasmo, con civismo, con fe, con devoción. Me ayuden a llenar esa ficha que va a ser tan importante para mí, para poder conocerlos mejor a ustedes, para poder hacer una autoevaluación de este camino que hemos hecho, para poder aprender también de ustedes, para escucharlos y de esta manera seguir adelante en nuestro camino de perfección cristiana. Así sea. Feliz noche para todos. Feliz inicio de la novena al Santo Padre Pío. La pueden encontrar en mi canal de YouTube, Padre José Torres. Con muchísimo gusto. Pidámosle al Padre Pío, ese Padre Pío que nos ayuda, que en el sufrimiento podemos encontrar la victoria de nuestro mal y de nuestro pecado.